hablamos nosotros de métodos de enseñanza, hablamos efectivamente que existen una serie de métodos como cualquier enseñanza o aprendizaje que hay en cualquier tipo de conocimiento, pues existe una serie de métodos pues propuestos para que nosotros se nos faciliten las cosas al momento de que queramos compartir un conocimiento y pues obviamente para que nosotros tomemos una dirección al momento de enseñar. Es importante mencionarles, profes, que dentro de los métodos que la lectoescritura fundamenta, existen una serie de tipos de métodos. Tenemos algunos métodos sintéticos, que generalmente se caracterizan ¿por qué? Por la enseñanza de sílabas o la enseñanza de letras. Y esto hace que ese paso a paso llegue a la composición de palabras y así consecuentemente a la composición de oraciones. Dentro de los métodos sintéticos tenemos nosotros tres que se destacan: el alfabético, el fónico o fonético y el silábico. Por otra parte tenemos nosotros los métodos del orden analítico. ¿A qué refiere esto? A que son base fundamental de construcción. ¿Por qué? Porque ya empezamos a trabajar nosotros con palabras, con frases, con oraciones un poco más compuestas. Dentro de estos métodos analíticos nosotros tenemos el método de palabras generadas normales y el método global. Igual fundamenta dentro de otros métodos que también pertenecen a ello. Dentro del método alfabético, profes, decimos nosotros que obviamente, y como lo dice su palabra, ¿a qué creen que se refiere? ¿A la enseñanza de qué? Del abecedario. ¿Del alfabeto? Listo, eso es del abecedario, del alfabeto que llaman los europeos. Pues efectivamente hace referencia a eso. Nosotros, dentro de estos métodos alfabéticos, pues tenemos dos autores que resaltan mucho, que es Halicarnaso, Quintiliano, que manifiestan eso, que nosotros a partir de la enseñanza de palabras podemos generar el primer conocimiento que el estudiante tiene. Recuerden ustedes que cuando nosotros enseñamos palabras existe un orden, una dirección hacia dónde tiene que enseñarse cada palabra, y pues esto tendrá que ir involucrando los ejemplos. Interesante aquí pues que nosotros empecemos a enseñar pues, obviamente las vocales, seguido de las consonantes, y después crear las combinaciones silábicas a que haya lugar. En ese sentido, es importante tener un orden específico, vocales y luego consonantes. Y a partir de ello, pues empezamos a crear las combinaciones silábicas. Digamos que dentro de este método alfabético nosotros tenemos una serie de ventajas. ¿Por qué? Porque nos permite organizar las palabras, nos permite ir creando esos hábitos ortográficos, con qué letras se escribe qué palabra, cuál es la vocal que según su sonoridad hace la funcionalidad. ¿Cuál sería una desventaja? Pues que nosotros partimos de la lectura de letras, partimos de la lectura de sílabas, pero pues por ser educación inicial y ser lectoescritura inicial, es lo que nosotros debemos hacer principalmente o inicialmente. Estrategias que podemos utilizar nosotros para este método: concursos de deletreo, juegos de ahorcado, donde vamos haciendo letra por letra, pues obviamente ya vamos creando palabras. Juegos de abecedario, donde ellos reconozcan, aquí pueden ser loterías, pueden ser que el estudiante identifique una imagen con la letra. Esa serie de aspectos pueden fundamentar y pueden cooperar con lo que es el método alfabético. Como segundo aspecto tenemos nosotros lo que es el método fonético o fónico.
principales autores de este método, pues tenemos a Pascal y tenemos a Comelio. ¿Y aquí qué es? Pues generalmente, que ya al desarrollar ese primer método alfabético, nosotros tenemos la oportunidad de empezar a manifestarle a los estudiantes cómo es la pronunciación, cómo se pronuncia cada palabra, cada letra, cada sílaba, cada palabra. En sí refiere este método a los sonidos, profe, a cómo cada palabra, cada letra se manifiesta de manera oral. Aquí nosotros podemos ir fundamentando y estructurando lo que es la comprensión textual, lo referido a la lectura, porque a partir de esa comprensión textual, pues nosotros empezaremos a direccionar estos contenidos textuales para que el estudiante sepa su pronunciación y no hayan confusiones al momento de que ellas sean expresadas de manera oral. Este método, profes, pues ya empieza a construirse la sílaba, las palabras. Obviamente ya no tenemos tanto deletreo, sino construcción silábica y construcción de palabras, pues nos permite tener la ventaja de que ya el estudiante va a reconocer y pronunciar palabras completas. Como desventaja, pues podríamos decir que estaríamos solamente pronunciando palabras por palabras, que sería una baja construcción en lo que es el orden semántico y sintáctico. Como estrategias de este método, profes, nosotros podemos tener tarjetas fonéticas o fónicas, que es esas combinaciones silábicas en donde el estudiante diferencie las formas habituales de cómo se pronuncia, la S, la C, la Z, la M, la N, y cómo estas construcciones a través de sílabas pues van dando, ¿no? Podemos nosotros a través de imágenes que el estudiante pronuncie lo que cada una palabra está manifestando. Tenemos el método silábico. Como autor principal tenemos nosotros a Jerry Heinlein, quienes manifiestan obviamente que la enseñanza de las vocales y las consonantes son la primera construcción. ¿Para qué? Para la creación de palabras. Entonces, este método silábico hace referencia a que bajo la construcción de sílabas, y cuando nosotros empecemos a hacer esa combinación, pues el estudiante va a reconocer en cuántas sílabas se divide una palabra, en cuántas sílabas se compone una palabra, y así reconozca cómo es su pronunciación. Dentro de este método, profe, nosotros es importante ya ir incluyendo palabras compuestas, palabras que combinen directamente vocales, palabras que ya empiecen a tener de cierto modo lo que es mayúsculas y minúsculas. Aquí también nosotros podemos jugar, pues obviamente haciendo combinaciones en primera instancia con una consonante y luego una vocal, pero también podemos hacer las variaciones entre primero una vocal y luego una consonante para que ellos diferencien las formas. Para este método nosotros tenemos la ventaja obviamente en que el estudiante ya va a reconocer las formas silábicas que se componen en cada una de las palabras. Él ya podrá reconocer que las palabras se escriben diferentes según sus sílabas y según el número de sílabas, reitero, que tenga la misma. Como desventaja es que se convierte en algo como muy monótono, porque empezamos nosotros a desarrollar sílaba tras sílaba, y eso hace pues que la construcción de palabras no sean tan reiterativa. Como estrategias, pues tenemos nosotros que ya aquí empezamos a combinar sílabas
consonantes con vocales, vocales con consonantes, y pues eso hace que la construcción del niño repase las sílabas y sus combinaciones. Tenemos juegos de loterías, podemos hacer juegos de concéntrese, donde ustedes sílaba tras sílaba se va conformando la palabra. Podemos hacer bingos, en cosa de que el estudiante vaya agregando y vaya construyendo la palabra. Podemos hacer loterías, como lo mencionaba. Como segundo aspecto, pues tenemos los métodos analíticos. En primera instancia tenemos el método de palabras normales. Como lo decía, aquí ya la intensidad y la intención de construcción pues aumenta un poco más. ¿Por qué? Porque aquí ya nosotros empezamos a hablar de frases, de oraciones, de palabras un poco más construidas. Tenemos a Freire y a Comenius como principales autores de este método. ¿Y en qué se define esto? En que el método de palabra generadora es que a partir de ciertas palabras vistas desde el contexto del niño, ellos empiecen a construir y empiecen a implementar esa producción textual. Palabras que ellos ya conocen les permitirán avanzar dentro de su producción textual. Es decir, si nosotros estamos ubicados en un sector rural, en un sector urbano, pues nos vamos a basar de ciertas palabras que ya por concepción tienen desde casa, desde lo que ellos viven por la interacción, y esas palabras generadoras harán que ellos construyan de manera mucho más significativa una producción textual. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de este método efectivamente hace referencia a que como ellos ya conocen ciertas palabras, pues a partir de esas palabras nosotros nos tomamos para que ellos construyan de manera significativa sus escritos. Como desventaja, pues diríamos que nos quedamos dentro de lo que ellos ya conocen y no fundamentamos algo nuevo, sino a partir de lo que ellos ya conocen estamos construyendo. ¿Qué tenemos nosotros como estrategias para este método? Siempre habrá la oportunidad de construir a partir de lo que ellos conocen. Entonces, podemos generar textos, actividades donde ellos, a partir de palabras ya identificadas, construyan sus textos. Podemos relacionar palabras que ellos ya conozcan, pues obviamente para que sean descritas. Por último, tenemos nosotros el método global o natural. Dentro de los autores principales tenemos nosotros a Ovidio de Crowley, a Jacob y Frederick Jedick. ¿A qué hace referencia este método? Y es que a partir de palabras que ellos no conozcan, expresen de manera natural lo que ellos crean que es. Que a través de la experiencia del anterior método ellos empiecen a identificar nuevas palabras, pero sin forzarlos, lo que ellos a bien manera identifiquen en primera instancia. Aquí es muy interesante, profe, que dentro de este método natural, pues ustedes van a ser los principales actores. ¿Por qué? Porque van a incluir o van a introducir, si la palabra lo permite, nuevo vocabulario para que ellos indaguen, ellos busquen, ellos investiguen de qué se trata y de esa manera puedan construir sus producciones. Aquí, profes, dentro de este método natural, pues se desarrolla mucho algunas etapas de la escritura. Es como la producción, la revisión y la presentación. ¿Por qué? Porque a partir de estas palabras nuevas que ellos conocen van a empezar a producir texto, irán a la indagación para su revisión e irán a la presentación donde evaluarán si lo que escribieron está bien o está mal.
Es de tener en cuenta, profes, que estos métodos tienen una serie de dimensiones en cuanto a los años que les explicaba a ustedes en los videos. Se desarrollan algunos de acuerdo. ¿Alguien vio eso? ¿En qué etapa, en qué escolaridad, en qué año se desarrolla cada uno de esos métodos? Unos van hasta ciertos meses, otros empiezan a hablar de años. No, realmente va basado de primero a quinto. Entonces las etapas se desarrollan, o estos métodos y sus etapas se desarrollan dependiendo de la escolaridad. Primer método es para desarrollar la etapa de primer grado, el segundo método es para desarrollar la etapa de segundo grado y así consecutivamente. En este método, profe, global o natural, pues, como estrategia nosotros ya tenemos la oportunidad de empezar a incluir los textos un poco más construidos, y es la lectura de cuentos ilustrados, pues obviamente basados dentro de las imágenes y el texto, porque para esta escolaridad o para cuando nosotros hablamos de niños de primaria, es importante que dentro de ello se desarrolle lo que es la imagen apoyada del texto. Tenemos nosotros otra estrategia que puede ser la de formando palabras, donde ellos construyan ya oraciones un poco más compuestas. Tenemos nosotros direccionamiento del método de respuesta física inmediata. Ellos pueden, a través de diferentes acciones o mimitación, construir sus oraciones y demás aspectos. Por último, y esto se hace parte de otros métodos, y es el método ecléctico. ¿A qué refiere el método ecléctico? ¿A alguien le suena la palabra ecléctico? ¿No les suena o sí les suena? ¿Qué es ecléctico? Creo que ya lo habíamos hablado alguna vez, ¿no? Ecléctico es algo holístico. El método ecléctico hace referencia a cuando yo no me caso con un solo método. No me uno a un solo método, sino yo digo, no, yo para la enseñanza de mis estudiantes voy a utilizar el método ecléctico, voy a utilizar el método silábico, pero también voy a utilizar el método global. Entonces, ese método ecléctico hace referencia a cuando yo uno diferentes estrategias de los diferentes métodos para una mayor comprensión. ¿Más o menos o menos? Sí, señor. Profes, me siento solo. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Sí, señor. No es chévere estar acá hablando solo. Bueno, sí, eso es lo feito de estar aquí hablando a través de un computador. Pero bueno, listo, eso es. Vamos a revisar lo que ustedes tienen que entregar. Para esta unidad número 2, profes, lo que ustedes deben hacer es una presentación en cualquier tipo de programa en el que ustedes crean más conveniente y hablar de esos métodos que vimos hoy y que ustedes vieron en el video. Van a expresar esta serie de ítems. La intención no es un copia y pegue, sino a través de su interpretación hagan ese proceso de sensibilización y lo plasmen ustedes dentro de una presentación, de la redundancia. Como segundo aspecto, profes, y es que ustedes deben preparar una actividad para ser desarrollada en clase
teniendo en cuenta uno de los métodos que hoy aquí se abordaron y que les manifesté en el video. Una sola actividad. Una sola actividad. 5 minutos. Ustedes bien pueden tomar el método global, pueden tomar el método ecléctico, pueden el método alfabético, fónico, el que ustedes desean, y preparar una actividad para ser desarrollada en clase frente a sus compañeros. Para el desarrollo de esta unidad, profes, la primera actividad para entregar en plataforma la seguimos desarrollando de a 2 personitas, y esta actividad que va a ser presentada en clase el sábado que tenemos encuentro, no me acuerdo cuándo es decir, este sábado en 8, la van a desarrollar de a 4 personitas. Una actividad que no tarde más de 7 u 8 minutos. No tienen que explicar el método, sino simplemente llegan a hacer su actividad. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Alguna duda que tengan? 3 minuticos tenemos para esto. Profe, es decir, que se plantea como tal la actividad, pero entonces se va a implementar es en el encuentro presencial, ¿sí? Sí, correcto. Para entregar solamente es la presentación. Solamente la presentación, ese trabajo en plataforma de a 2 personitas, y la actividad que me entregan en clase y que hacen en clase, sí la hacen de a 4 personas. Listo, profe, sí, señor. ¿Listo? Les pido el amable favor, profes, que enciendan sus